Cuando vi cómo mi jefe sostenía mi teléfono en sus manos, sentí que el aire en mis pulmones se detuvo de golpe. No fue miedo a que descubriera algo trivial, sino pavor a que encontrara esos mensajes. Los mensajes que olvidé borrar, los que me delatarían sin remedio. Extendí la mano intentando arrebatarle el teléfono con una sonrisa forzada, pero él se apartó con un gesto casi automático, sus ojos fijos en la pantalla. Observé su rostro mientras pasaba las líneas, una tras otra, viendo cómo su expresión cambiaba sutilmente, volviéndose cada vez más dura, más incrédula. Mi vida entera parecía comprimirse en esos segundos interminables, como si el tiempo se hubiese vuelto cruel. Sabía que descubriría la verdad, pero no toda la verdad. Sus manos temblaron apenas cuando deslizaba la pantalla, y comprendí que estaba a punto de llegar al mensaje que lo destruiría todo. Ese único mensaje que no dejaba lugar a dudas, el que podía explicar todo, o confundirlo aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos. En la pantalla apareció una notificación nueva. Su rostro perdió el color al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Yo mordí el interior de mi mejilla, una vieja costumbre que siempre aparecía en los momentos de más tensión. Mis nervios se mezclaron con la conciencia de lo que había hecho, de lo que no había podido evitar. Su respiración se volvió más rápida, la escuchaba desde el otro lado de la habitación, tan fuerte como si estuviera a centímetros de mí. Ese era el escenario que más temía. Porque 3 meses antes había cometido un error. Un error que cambió absolutamente todo y que ahora me perseguía con cada latido. No sabía qué hacer, pero antes de contarte cómo se derrumbó mi mundo, déjame explicarte cómo empezó todo. No pensé que aquel día fuera a ser distinto a los demás. Era una tarde cualquiera en la oficina, de esas que parecen alargarse sin motivo, con el tic-tac del reloj colgando pesado en el aire. Las hojas del informe que debía entregar se amontonaban en mi mesa, y mientras escribía las últimas correcciones, miré por la ventana y vi cómo la luz del sol comenzaba a desvanecerse, tiñendo de gris los edificios del centro. A mi alrededor, los pasillos estaban ya casi vacíos, la mayoría de los empleados había salido, las luces se apagaban una a una, y solo quedaba ese silencio que me hacía sentir la soledad como una manta húmeda sobre los hombros. No tenía prisa por volver a casa, aunque sabía que debería tenerla. Mi marido seguramente estaría viendo la televisión, esperando la cena como cada noche, y yo solo sentía un extraño peso en el pecho. No era tristeza. Era más bien una falta de algo que no sabía nombrar, como si mi vida estuviera ordenada, correcta, pero demasiado pulida, demasiado predecible. Cuando finalmente apagué la computadora y guardé los papeles, bajé al estacionamiento subterráneo, pensando solo en mi coche y en llegar a casa. Fue entonces cuando lo vi, el hijo de mi jefe, apoyado en la puerta de un auto oscuro, con las manos en los bolsillos y ese aire casual que parecía natural en él. No lo conocía demasiado, solo lo había visto un par de veces en el edificio, siempre sonriente, un poco más joven de lo que esperaba. ¿Necesita un ride?, preguntó en un tono que no sonó a simple cortesía. Dudé unos segundos. Normalmente habría dicho que no, que tenía mi propio coche. Pero ese día por algún motivo asentí. Quizá porque sentía cansancio, quizá porque quería evitar el tráfico, quizá porque su sonrisa me desarmó de una forma que no entendí en ese momento. El interior del auto olía a cuero nuevo y a un perfume tenue que no pude identificar. Nos sentamos en silencio los primeros minutos, él concentrado en el volante, yo mirando el reflejo de las luces en los cristales. No había nada extraño y sin embargo, algo en el aire estaba cargado. Cada palabra que intercambiábamos era breve, casi formal, pero entre esas palabras había pausas demasiado largas, miradas que duraban un poco más de lo necesario. ¿Siempre se queda hasta tarde?, preguntó de repente rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero había en ella una curiosidad sincera, como si quisiera saber algo más de mí. Contesté con evasivas, diciendo que había mucho trabajo, que era solo un día largo. Pero me sorprendí observando sus manos en el volante, la forma en que sus dedos se movían ligeramente al girar, y sentí una chispa incómoda de atención. El trayecto parecía más corto de lo habitual, y antes de darme cuenta, estábamos en mi calle.
Señalé mi edificio y él se detuvo suavemente frente a la entrada. Gracias, dije intentando que sonara natural, pero mi voz tenía un matiz extraño, como si me estuviera disculpando. Bajé del auto con una sonrisa breve y un gesto con la mano, y caminé hacia la puerta de mi casa con la sensación de que algo en esa escena había quedado inconcluso. Dentro, la rutina me recibió con su habitual neutralidad, la televisión encendida en la sala, mi marido sentado en su sillón, los platos apilados en la cocina. Me puse a preparar la cena, pero mi mente seguía en aquel auto, en el silencio, en la pregunta que él me hizo, en cómo me había mirado esperando una respuesta. No debería haberle dado tantas vueltas, pero no podía evitarlo. Era una sensación extraña, casi infantil, como cuando algo nuevo aparece en medio de una vida perfectamente ordenada, y no sabes si asusta o fascina. Esa noche, mientras me acostaba, escuchando la respiración tranquila de mi marido a mi lado, pensé en por qué había aceptado ese ride. Podría haber dicho que no, y sin embargo no lo hice. Y aunque intenté convencerme de que no significaba nada, sabía, en algún rincón de mi mente, que significaba algo. No sabía qué. Pero algo. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma, con esa sensación extraña de haber soñado demasiado ligero, de no haber descansado en absoluto. El amanecer se filtraba pálido por la persiana, y la luz me pareció fría, como si me estuviera observando. Mi marido seguía dormido a mi lado, el pecho subiendo y bajando con una calma que en ese momento me parecía inalcanzable. Me quedé mirándolo unos segundos, preguntándome cuándo había sido la última vez que lo había contemplado así, sin prisa, solo para verlo. Y sin embargo, incluso en esa quietud, sentí una grieta invisible. No era que no lo quisiera. Lo quería. Pero algo entre nosotros llevaba tiempo detenido, como un reloj parado que nadie se decide a arreglar. En la cocina, el café burbujeaba en la cafetera y el olor llenaba la casa, mezclándose con el silencio. Preparé el desayuno casi en automático, tostadas, mermelada, lo de siempre. Me encontré pensando en el hijo de mi jefe, no en lo que dijo porque apenas hablamos, sino en el modo en que me miró cuando me dejó en casa. Esa mirada breve pero distinta, como si estuviera preguntándome algo sin palabras. Me sorprendí recordando el olor del auto, el sonido de sus dedos sobre el volante. Sacudí la cabeza, molesta conmigo misma. Era absurdo. El día transcurrió con normalidad aparente, pero debajo de esa normalidad había una corriente que no podía ignorar. En la oficina lo vi de lejos, cruzando el pasillo con unos papeles en la mano, saludando a alguien más. Fue un simple cruce de caminos, pero mi pulso se aceleró como si todo el aire del edificio se hubiera vuelto más denso. Intenté concentrarme en los informes, en las llamadas, en lo concreto, pero su imagen volvía, una y otra vez con insistencia. Al salir, la misma escena de la noche anterior se repitió, pero esta vez con un matiz diferente. Allí estaba él, apoyado en el coche esperándome. ¿Le llevo de nuevo?, preguntó con una voz tan neutra que casi me engañó. Dudé lo suficiente para que él viera esa duda. Y aún así, dije que sí. Subí al coche con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, consciente de que era una elección. Esta vez el silencio no fue tan largo. Habló de su padre, de cómo siempre había estado a la sombra de sus expectativas, de lo difícil que era sentirse escuchado. Sus palabras eran sencillas, pero detrás había algo que dolía, y me encontré escuchándolo con más atención de la que hubiera querido. No era solo curiosidad, había en mí un reflejo de lo que sentía, como si pudiera reconocer ese peso en los hombros, ese deseo de ser visto de verdad. Yo asentía, decía poco, pero por dentro algo se removía. Era extraño sentir empatía y al mismo tiempo algo más. Una cercanía peligrosa. Miré por la ventana intentando distraerme con las luces del tráfico, pero sentí su mirada en mi perfil, como si estuviera estudiando cada gesto. En un semáforo, cuando la luz roja lo obligó a detenerse, nuestras miradas se encontraron sin querer. No fue largo, pero sí suficiente. Un instante suspendido en el que algo se quebró y se formó al mismo tiempo. Y sin pensarlo, sin entender cómo ni por qué ocurrió, asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue breve, torpe, casi un choque de impulsos.
Y al separarnos el silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. No era incómodo. Era demasiado consciente. Yo aparté la vista buscando en mi bolso como si tuviera algo urgente que encontrar, y él volvió la vista a la carretera con una seriedad nueva. Llegamos a mi edificio y bajé casi con prisa, como si pudiera dejar lo que acababa de pasar en ese auto, como si no fuera a seguirme. Pero al caminar hacia la puerta, sentí la vibración de mi propio corazón, el calor en la piel, la certeza de que algo se había cruzado. Cerré la puerta de mi casa tras de mí, pero la sensación seguía ahí, pegada, como un perfume que no se borra. Esa noche, mientras doblaba ropa en la habitación y escuchaba a mi marido hablar de cosas rutinarias, supe que el beso no era algo que pudiera archivar como una simple imprudencia. No era solo un error. Era una puerta que se había abierto. Una que no sabía si podría cerrar. La noche después de ese beso fue larga, interminable, como si las horas se estiraran a propósito para hacerme pensar en lo que había pasado. Me acosté al lado de mi marido, escuché cómo su respiración se hacía profunda y regular hasta convertirse en un ronquido ligero, y yo seguía con los ojos abiertos, mirando la oscuridad del techo. No podía dejar de sentir en los labios el eco de ese instante, aunque hubiera sido breve. No podía dejar de repasar en mi cabeza el momento exacto en el que ocurrió, el semáforo en rojo, el silencio, su mirada. Todo volvía una y otra vez, como si mi mente se negara a dejarlo ir. A la mañana siguiente la casa era la misma, pero yo no lo era. Preparé el desayuno como siempre, puse la mesa, respondí a las preguntas rutinarias de mi marido sobre el día, pero en mi interior había un ruido constante como un zumbido. Intentaba concentrarme en cada pequeño gesto, cortar la fruta, servir el café, ordenar los platos. Creía que si llenaba mi cabeza de esas tareas, los pensamientos se disiparían. Pero no. El beso volvía. En el trabajo todo parecía normal, pero yo sentía que llevaba una marca invisible. Me saludaron con la misma cortesía de siempre, nadie me miró de una manera diferente, pero yo sentía que mi secreto me envolvía como una segunda piel. Y entonces lo vi cruzando el pasillo como si nada hubiera cambiado, con la misma expresión relajada. No hubo palabras, solo una mirada rápida, un saludo breve. Y sin embargo esa mirada me atravesó. Me concentré en mi escritorio, en las pilas de documentos que tenía que revisar, pero un mensaje interrumpió mi intento de rutina. Un sonido breve en mi teléfono, una notificación que parecía inocente, asterisco, ¿llegaste bien anoche? Asterisco era eso. Solo eso. Una pregunta sencilla, escrita de la manera más neutral posible. Pero esa neutralidad escondía algo, y lo sabía. Lo leí varias veces, como si de pronto hubiera algo en esas palabras que necesitara descifrar. Respondí con un sí gracias, pero me quedé mirando la pantalla, esperando algo más. Y algo más llegó. Un simple emoticono, apenas un gesto digital, pero suficiente para que mi corazón diera un pequeño salto. Ese día pasó lento, pesado, como si el reloj hubiera decidido jugar conmigo. No hubo más mensajes, no hubo conversaciones, pero su presencia estaba en todo, en el recuerdo de su voz, en cómo su risa de la noche anterior se había quedado grabada. Al volver a casa, me encontré con el silencio cómodo de siempre. La televisión encendida, mi marido sentado, el murmullo de un noticiero de fondo. Me senté a cenar, escuché cómo hablaba de su jornada, y asentí en los momentos correctos. Lo miré. Pensé en lo que él representaba, estabilidad, rutina, historia compartida. Pensé en cómo me conocía, en cómo conocía cada una de mis manías. Y aún así, algo en mí buscaba lo que él ya no podía darme, o lo que yo ya no podía recibir de él. Esa noche, mientras lavaba los platos, mi mente volvió al coche. Volvió a ese beso. Intenté decirme que había sido solo un impulso, un error, un momento aislado que se borraría con el tiempo. Pero sabía que no. No era algo que pudiera archivar tan fácilmente. Había una parte de mí que ya esperaba el próximo encuentro, aunque me negara a admitirlo en voz alta. Me fui a dormir con el teléfono en la mesa de noche, mirándolo de reojo cada pocos minutos, como si fuera a iluminarse de repente. Y aunque no lo hizo, yo sabía que no era el final de nada.
Era el comienzo. El día siguiente amaneció con un aire diferente, aunque todo a mi alrededor parecía exactamente igual. Me levanté, preparé el café y corté pan para el desayuno, escuchando el sonido metálico del cuchillo sobre la tabla. Cada gesto era mecánico, como si mi cuerpo supiera qué hacer sin que mi mente interviniera. Pero por dentro algo no dejaba de tensarse. Era una mezcla de nervios y una expectativa que no quería admitir en voz alta. Mi marido me preguntó cómo había dormido y respondí con un bien automático, aunque la verdad era que había pasado la noche dando vueltas, escuchando mi propia respiración en la oscuridad. En el trabajo todo parecía rutinario y sin embargo, cada paso que daba por el pasillo se sentía como si pisara sobre vidrio. Me encontré saludando a colegas, comentando detalles triviales sobre informes, pero mis pensamientos iban en otra dirección. Cuando entré a la sala de descanso por un café, escuché de reojo a dos compañeros comentar algo sobre la familia de mi jefe. Era una conversación casual, de esas que se tienen sin intención, pero cada palabra me sonó más fuerte de lo que debía. Sentí un pinchazo de inquietud, como si hasta los murmullos pudieran convertirse en peligros. No lo vi hasta el mediodía. Salía del despacho de su padre con unos documentos en la mano, caminando como si no hubiera nada que ocultar. Yo estaba en el pasillo fingiendo leer una carpeta. Nuestros ojos se cruzaron un segundo más de lo necesario, un saludo con un leve gesto de la cabeza. Nadie podría haber notado nada extraño en eso, y aún así, en mi interior sentí una corriente eléctrica. A lo largo de la tarde intercambiamos algunas palabras en la oficina, neutrales, casi impersonales, pero cada frase cargaba más peso de lo que aparentaba. No hubo insinuaciones, no hubo nada que se pudiera señalar, pero las pausas en la conversación hablaban por sí solas. En un momento, mientras organizaba unos papeles, lo escuché acercarse y preguntar si necesitaba ayuda con el archivo. Negué con la cabeza agradeciendo y él se fue, pero el aire que dejó detrás parecía más denso. Fue en la salida al final del día, cuando sentí que la rutina volvía a repetirse. Allí estaba él otra vez, apoyado en el coche, preguntando con la misma naturalidad que la vez anterior, ¿te llevo? Y aunque había decidido que lo mejor era evitar cualquier cosa que pudiera parecer cercana, la pregunta me paralizó por un segundo. Había alguien más en el estacionamiento, un compañero que metía carpetas en su maletero, y sentí una punzada de alerta. Era demasiado visible, demasiado arriesgado. Dije que no demasiado rápido, y mi voz sonó seca, casi cortante. Él asintió con una expresión neutra, sin insistir, y ese simple gesto hizo que la culpa se mezclara con alivio. Subí a mi propio coche, cerré la puerta y me quedé sentada unos segundos antes de arrancar, con las manos apretadas en el volante. Me decía a mí misma que había hecho lo correcto, que poner distancia era necesario. Pero entonces me miré en el espejo retrovisor y vi mi propio reflejo, y me di cuenta de que mi expresión no era la de alguien satisfecha con la decisión que había tomado. Era la de alguien que había cerrado una puerta, y se quedó de pie frente a ella, esperando que alguien la volviera a abrir. Esa noche, ya en casa, mientras guardaba la compra en la despensa, volví a pensar en todo. En el saludo en el pasillo, en la pregunta de si necesitaba ayuda, en su oferta de llevarme. Todo era insignificante para cualquiera que lo mirara desde fuera. Y aún así para mí cada pequeño gesto pesaba. Sentía que había una línea invisible, y cada día estábamos más cerca de cruzarla sin siquiera darnos cuenta. La mañana siguiente empezó como cualquier otra, pero había en mí una tensión que no pude ignorar. Desperté con la luz filtrándose por las cortinas, pero en lugar de sentir el alivio habitual de un nuevo día, había una sensación de anticipación que me mantenía alerta. Preparé el desayuno para mi marido, escuchando cómo hablaba de sus planes del día, de los encargos pendientes, y asentí en silencio. Cada palabra que pronunciaba parecía lejana, como si viniera de otra habitación, y yo, aunque lo miraba, estaba pensando en otra cosa. En la oficina, todo parecía rutinario. Saludé a los compañeros, revisé correos, marqué llamadas, pero en el fondo sabía que el día no sería como los demás. Lo sentí cuando lo vi, de nuevo, cruzar el pasillo con ese andar despreocupado. Esta vez no solo me saludó con la cabeza, se detuvo a unos pasos, lo justo para intercambiar un par de frases sobre algo trivial, un informe, un comentario cualquiera.
Pero detrás de sus palabras había un peso, un matiz que solo yo parecía percibir. Al caer la tarde me encontré con su presencia nuevamente, esta vez de una manera casi inevitable. No había nadie más alrededor cuando ofreció llevarme a casa otra vez. Su voz sonó tranquila, como si fuera algo natural, pero en su mirada había una pregunta silenciosa: ¿aceptarías? Y yo, a pesar de haberme prometido mantener distancia, dije que sí. El trayecto empezó en silencio, pero pronto se convirtió en una conversación inesperadamente íntima. Me preguntó sobre mi vida antes del matrimonio, no de forma invasiva, sino con una curiosidad genuina. Contesté con cautela al principio, hablando de mis años de estudio, de los primeros trabajos, pero poco a poco me descubrí contando detalles que hacía tiempo no recordaba en voz alta. Historias que no contaba a nadie porque parecían irrelevantes y, sin embargo, él escuchaba con atención, como si cada palabra tuviera un valor especial. Mientras hablaba, noté cómo su mirada me seguía de reojo, no de una forma descarada, sino como alguien que observa algo que le importa. Y me descubrí a mí misma sintiéndome distinta, más ligera, más viva, casi como si en ese coche no fuera la misma mujer que cada día cenaba frente al televisor en silencio. En un momento la conversación se detuvo. No porque faltaran temas, sino porque había algo en el aire, algo que ninguno de los dos quiso nombrar. Lo miré, él me miró y sin palabras ocurrió otra vez, asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Ese beso fue diferente. No tuvo la sorpresa torpe del primero, fue más pausado, más consciente. Y quizá por eso fue más peligroso. Porque en el instante en que nuestros labios se separaron, supe que ya no podía llamarlo un error. El silencio que siguió pesó en el aire, pero no era incómodo. Era demasiado claro. Bajé del coche con las piernas algo temblorosas, sin atreverme a mirarlo demasiado. Sentí su mirada en mi espalda mientras caminaba hacia la puerta de mi casa, y el sonido de la puerta del coche cerrándose detrás de mí fue como un punto final que en realidad no cerraba nada. Dentro de casa la rutina esperaba, los mismos muebles, la misma cena, la misma voz familiar preguntándome por mi día. Pero todo parecía distinto. Miré a mi marido mientras hablaba, y me sentí dividida. Una parte de mí quería volver a la normalidad, borrar el recuerdo de lo que había pasado en ese coche. Pero otra parte, más fuerte, sabía que ya no había vuelta atrás. Ese segundo beso no era solo un momento aislado, era la confirmación de que una línea se había cruzado. Y que seguiría cruzándose. Esa noche, después del segundo beso, la casa me pareció más silenciosa de lo normal. Entré, colgué mi abrigo y me quedé unos segundos parada en la entrada, escuchando los sonidos familiares, la televisión encendida, el murmullo de un presentador, el ruido de cubiertos en la cocina. Todo era igual que siempre, pero yo no lo era. Mi marido me preguntó cómo había sido el día, y respondí con un bien tan automático que ni siquiera reconocí mi propia voz. Me senté a la mesa, corté el pan, serví el agua y sin embargo, en mi cabeza solo había una escena, la del coche, el beso, la mirada antes de que yo bajara. Al acostarme pensé que dormir borraría la inquietud, pero el sueño fue ligero, roto. Me desperté varias veces mirando el reloj y cada vez que cerraba los ojos, mi mente volvía al mismo lugar. En la oscuridad admití para mí misma algo que hasta ese momento había evitado pensar, no era solo curiosidad lo que sentía, ni solo la emoción de lo prohibido. Había algo más. Algo que crecía en silencio. La mañana siguiente comenzó con un peso diferente. El café no tenía el mismo sabor, el sonido de la cuchara en la taza me irritó. Todo me parecía demasiado lento, como si la vida cotidiana ya no encajara conmigo. Fui a trabajar, intentando repetirme que debía actuar normal, que nada había cambiado. Pero ya sabía que eso era mentira. En la oficina, los pasillos estaban más llenos de lo habitual, y cada conversación me parecía más fuerte, aunque no hablaban de mí. Y entonces, algo pasó que me hizo entender que la situación ya no era solo nuestra. Al bajar a la calle a buscar unos documentos, vi al chofer del padre de él mirarnos desde la distancia. No fue una mirada casual, se detuvo unos segundos, sus ojos fueron y vinieron entre nosotros, y su expresión quedó grabada en mi mente. No dijo nada,
hizo un gesto, pero entendí de inmediato lo que esa mirada significaba. Había visto algo. No sabía cuánto, no sabía qué había deducido, pero el simple hecho de que su atención se detuviera en nosotros fue suficiente para que el miedo se mezclara con la culpa. Volví al escritorio intentando mantener la calma. Tomé aire, fingí revisar correos, pero mis manos temblaban ligeramente cuando escribía. Cada pequeño gesto se volvió difícil. Al servir café, derramé unas gotas, al ordenar papeles, los dejé caer. Me sentía expuesta, como si alguien hubiera levantado una cortina y todos pudieran ver lo que había detrás. Cuando sonó el teléfono de la oficina, mi corazón se aceleró. Era solo mi marido preguntando si podía pasar por pan de camino a casa. Su voz sonaba tranquila, pero la mía tembló apenas perceptible. Colgué y me quedé un momento con la mano sobre el auricular, intentando calmarme. El resto del día fue una mezcla de tareas mecánicas y pensamientos enredados. El chofer pasó otra vez por el pasillo, y aunque no me miró directamente, sentí su presencia como una sombra. En mi mente la escena se repetía, su mirada, el silencio, la pregunta muda que no hizo pero que yo escuché igual. Al final de la jornada, salí de la oficina con un nudo en el estómago. Caminé hasta mi coche con paso firme, intentando aparentar normalidad. Subí, cerré la puerta y apoyé la frente en el volante unos segundos, dejando escapar un suspiro que llevaba todo el día conteniendo. En el trayecto a casa, los semáforos y las calles parecían diferentes, más hostiles. Cada luz roja me parecía un recordatorio de que estaba atrapada en algo que ya no podía controlar. Llegué a mi calle y estacioné, pero antes de bajar del coche me quedé sentada unos minutos, mirando la puerta de mi casa. Sabía que adentro todo seguiría igual, que nadie preguntaría por qué tardé, pero la inquietud no se iba. Esa noche, mientras doblaba ropa en la habitación, la sensación era clara, ya no se trataba solo de lo que yo sentía. Ahora había alguien más que podría contar lo que había visto. Y esa simple posibilidad cambió el aire en mi casa, en la oficina, en todo. El día después de la mirada del chofer amaneció gris, como si el cielo reflejara exactamente cómo me sentía por dentro. Me levanté antes que la alarma, con los ojos ardiendo de no haber dormido bien, y me encontré a mí misma sentada en la mesa de la cocina sin ganas de probar el desayuno. Mi marido se movía por la casa con la misma rutina de siempre, sin darse cuenta de que yo estaba en otra parte. Cada vez que me preguntaba algo mi respuesta era breve, cortada, como si no tuviera fuerzas para inventar un tono alegre. En el trabajo los pasillos parecían más estrechos. Sentí cada paso, cada mirada, cada saludo. No vi al chofer, pero sentía su sombra en cada rincón. Era como si su presencia, aunque silenciosa, hubiese dejado una marca. Me repetía que quizá no había visto nada, que solo había coincidido, que todo estaba en mi cabeza, pero la duda pesaba como una piedra. Él apareció al final de la tarde. No me habló de inmediato, solo se acercó a mi escritorio, dejó un sobre para que lo firmara, y en ese simple gesto su mirada buscó la mía. No hubo palabras sobre lo que había pasado días atrás, pero tampoco había distancia. Y de alguna forma, eso era peor. Porque el silencio compartido era más elocuente que cualquier conversación. Cuando me estaba preparando para salir, él se adelantó como si lo hubiera planeado. ¿Te llevo?, preguntó, pero esta vez no había testigos. Dudé pensando en todas las razones por las que debía decir que no y sin embargo asentí. Subí a su coche cerrando la puerta con un gesto que por dentro sentía como cruzar un límite. El trayecto fue diferente. No había las palabras triviales de otros días ni las conversaciones superficiales. Durante largos minutos, solo el sonido del motor y la respiración contenida de ambos llenaba el espacio. La ciudad pasaba afuera, luces y sombras mezclándose, y yo me sentía como si flotara, atrapada entre lo que quería evitar y lo que ya no podía negar. Hay un lugar desde donde se ve todo el centro iluminado, dijo de repente como si fuera un comentario casual. Me quedé en silencio unos segundos, y antes de que pudiera darme cuenta, estábamos tomando una ruta diferente. No lo detuve. No dije que no. Miré las calles que no reconocía, las luces de la ciudad volviéndose cada vez más difusas. Nos detuvimos en un punto alto,
desde donde las luces parecían diminutas constelaciones sobre el asfalto. Él apagó el motor. El silencio se volvió pesado, pero no incómodo, sino inevitable. Me giré hacia él, y en esa mirada había todo lo que no habíamos dicho hasta ahora. No había palabras suficientes y tampoco hacían falta. Pasamos la noche juntos. Cuando la madrugada llegó, la ciudad ya no parecía tan brillante. Volvimos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Yo miraba por la ventana, sin saber si debía llorar, gritar o simplemente dejar que el aire frío del amanecer me quemara los ojos. Al llegar a mi casa, bajé del coche sintiendo que mis piernas no respondían del todo. Cerré la puerta detrás de mí, y me quedé apoyada en ella, escuchando el eco de mi propia respiración. Esa noche había cambiado algo en mí, algo profundo. Ya no se trataba de un beso robado, o de una conversación demasiado cercana. Ahora había un antes y un después, y lo sabía con una certeza que me asustaba. La mañana después de aquella noche me desperté con una sensación que no sabía cómo nombrar. Abrí los ojos antes de que sonara la alarma, y durante unos segundos ni siquiera recordé dónde estaba. Solo cuando vi el techo familiar y escuché el ruido lejano de la cafetera en la cocina, la realidad cayó sobre mí con todo su peso. Me quedé acostada mirando la luz gris que se filtraba por la persiana, sin atreverme a moverme, como si quedarme quieta pudiera retrasar lo inevitable, enfrentar el día, enfrentarme a mí misma. Me levanté despacio con los músculos tensos y una incomodidad que no tenía nada que ver con lo físico. Me miré en el espejo del baño y vi un rostro que parecía el mío, pero distinto. Había algo en mis ojos, un brillo extraño, y al mismo tiempo una sombra. Me lavé la cara con agua fría, intentando borrar ese reflejo, pero el espejo no mentía. En la cocina, todo estaba en su sitio, la mesa puesta, el olor a pan tostado, la taza de café en la esquina donde siempre la dejo. Mi marido hablaba de temas cotidianos, un problema con la factura de la luz, una llamada pendiente y yo asentía, con una sonrisa pequeña que no llegaba a los ojos. Cada vez que decía nosotros, sentía un pinchazo de culpa, como si esa palabra ya no me incluyera de la misma manera. El camino a la oficina fue mecánico. Conducía sin pensar, cambiando de carril, deteniéndome en los semáforos, pero en mi mente solo había imágenes de la noche anterior. Su coche, las luces de la ciudad, el silencio que lo dijo todo. Intenté apartarlo, pero cada recuerdo volvía con más fuerza. En la oficina, los pasillos parecían más estrechos que nunca. Saludé a algunos compañeros, forcé una conversación trivial sobre un informe, pero sentía las miradas como agujas en la espalda. Cuando vi a mi jefe, el padre de él, noté que sus ojos se detuvieron en mí un segundo más de lo normal. No dijo nada, pero su silencio pesó más que cualquier pregunta. No lo vi a él hasta después del mediodía. Caminaba por el pasillo como si nada hubiera cambiado, con esa tranquilidad que parecía casi insolente. Nuestras miradas se cruzaron, y ese segundo bastó para que todo lo que había intentado esconder dentro de mí regresara con un golpe. No hablamos, no hacía falta, pero en esa mirada había un lenguaje que solo nosotros entendíamos. Pasé el resto del día con el corazón acelerado, saltando cada vez que el teléfono vibraba, revisando mensajes aunque no hubiera nada nuevo. Me sentía dividida, por un lado, la rutina de siempre, los documentos, las llamadas, el todo está bien, por el otro, un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Al llegar a casa esa noche, la calma habitual de mi hogar me resultó insoportable. Preparé la cena, escuché la voz de mi marido, asentí en los momentos correctos, pero dentro de mí había una tensión que no podía ocultar. Me miré en el reflejo de la ventana mientras lavaba los platos y me encontré con la misma expresión que había visto en el espejo esa mañana, una mezcla de satisfacción y remordimiento, de miedo y deseo. Esa noche al acostarme sentí el peso de todo lo que había pasado y de lo que todavía podía pasar. Sabía que lo de la noche anterior no era algo que pudiera olvidarse. No era un paréntesis. Era un punto de no retorno. Y en el silencio de mi habitación, mientras escuchaba la respiración tranquila de mi marido, entendí que mi vida ya no volvería a ser la misma. El día empezó con una tensión que se podía palpar en el aire, aunque la casa estuviera en silencio y el café se sirviera como siempre.
Me desperté antes que mi marido y me quedé mirando el techo, sintiendo como los pensamientos me presionaban la cabeza antes incluso de poner los pies en el suelo. Había algo en mi pecho, una sensación que no sabía si era miedo, ansiedad o ambas cosas, pero era pesada, como si llevara una piedra colgada del corazón. En el trabajo todo parecía normal en la superficie. Saludé a mis compañeros, dejé mis cosas en el escritorio, abrí la computadora y comencé a responder correos. Pero nada se sentía igual. Cada vez que alguien me miraba, aunque fuera un vistazo casual, sentía como si supieran algo. Y entonces ocurrió lo que temía, el chofer habló. No lo escuché directamente, pero los rumores se filtran rápido. Alguien mencionó con voz baja que había visto al chofer conversando con mi jefe esa mañana, y la forma en que bajaron el tono cuando entré en la sala me lo confirmó, habían hablado de nosotros. De mí. Más tarde vi a mi jefe en el pasillo. Su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo necesario. No había palabras, pero tampoco hacía falta. Esa mirada me dejó helada. No era acusatoria, pero tampoco era neutra. Era como si supiera algo, como si estuviera esperando que yo dijera algo. El resto del día fue un ejercicio de autocontrol. Revisé informes, contesté llamadas, incluso logré sonreír cuando era necesario, pero por dentro me temblaban las manos. Cada sonido del teléfono me sobresaltaba, cada paso en el pasillo me parecía demasiado fuerte. Por la tarde, mientras guardaba unos documentos, lo vi a él. Estaba a unos metros, hablando con alguien más, y por un momento nuestras miradas se encontraron. En sus ojos no había miedo ni culpa, solo una calma inquietante. Como si nada lo tocara, como si lo que pasara a partir de ahora fuera solo una consecuencia inevitable. Me marché de la oficina con un nudo en el estómago. Conducía despacio, como si el coche pesara más de lo normal. Me sentía observada, incluso en las calles, como si cualquier persona pudiera ver lo que llevaba dentro. Esa noche en casa, el silencio fue insoportable. Mi marido hablaba de cosas simples, el supermercado, una llamada de un amigo, y yo asentía, pero las palabras me llegaban amortiguadas, como si vinieran de muy lejos. Preparé la cena sin probar bocado, y mientras lavaba los platos, miré mi reflejo en la ventana y me pregunté cuánto tardaría todo en venirse abajo. La tensión era tan densa que casi podía tocarla. No era solo miedo a que alguien dijera algo. Era miedo a lo que pasaría cuando lo dijeran. Sabía que ya no había vuelta atrás. Y cada segundo que pasaba, sentía que la cuerda se tensaba un poco más. La mañana siguiente se sintió como si todo el aire del mundo pesara el doble. Me desperté sin haber dormido realmente, con los ojos hinchados y la mente agotada, como si en la noche no hubiera descansado sino estado atrapada en una conversación interminable conmigo misma. La cocina estaba en silencio, solo el sonido de la cafetera llenaba el espacio, pero hasta ese ruido me parecía fuerte. Preparé el desayuno en automático, las tostadas, el café, la mermelada. Movía las manos, pero mi cabeza estaba en otro lugar, atrapada en la pregunta de cuánto tiempo tardaría en estallar todo. En el trabajo cada paso por los pasillos se sentía más largo. Saludé a algunos compañeros, escuché respuestas cortas, y aunque las conversaciones parecían triviales, sentía que cada palabra llevaba algo escondido. Vi a mi jefe en el pasillo. Esta vez no evitó mi mirada, ni la buscó, simplemente me sostuvo los ojos por unos segundos, como si ese silencio fuera una prueba que debía pasar. No dijo nada. Y eso fue lo más duro. El hijo de mi jefe apareció más tarde, como si todo siguiera igual. Caminaba tranquilo con esa calma suya que parecía desafiar todo lo que pasaba alrededor. Nos cruzamos en el pasillo y bastó un instante para entender que los dos sabíamos que ya no había vuelta atrás. No hubo sonrisas, ni palabras, ni siquiera un gesto. Solo esa mirada rápida, que pesó como un golpe. Al final de la tarde, mientras recogía mis cosas, escuché murmullos a mis espaldas. No pude distinguir palabras, pero sabía que hablaban de mí. El sonido de mi propio nombre susurrado me atravesó. Sentí el calor subirme al rostro, como si todas las luces del edificio estuvieran enfocadas en mí. Conduje a casa despacio, con las manos tensas en el volante.
Miraba los coches que pasaban, la gente en las aceras, los semáforos cambiando de color, pero todo me parecía borroso. Al estacionar frente a mi casa, me quedé sentada unos minutos sin bajar, mirando el portón, escuchando solo el sonido del motor apagado. Adentro mi marido estaba en la sala. La televisión estaba encendida, pero él no la miraba. Cuando levantó los ojos hacia mí sentí que buscaba algo en mi cara, una respuesta, una explicación que no estaba pidiendo en voz alta. No dijo nada, pero su silencio era tan fuerte que casi dolía. Me senté frente a él, traté de sonreír, y esa sonrisa me pesó más que cualquier palabra. Esa noche me quedé en la cama mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado, y entendí que nada de lo que había pasado podía deshacerse. La verdad flotaba en el aire, aunque nadie la dijera. Y el futuro, cualquiera que fuera, se sentía como una puerta entreabierta, con algo esperando al otro lado. La historia no terminó esa noche. Pero lo que sí terminó